Con vosotros entonces a una reflexión de la palabra del Señor y que es acerca de Rico y Lázaro. No sé si alguna vez leyeron la historia de Rico y Lázaro. ¿Sí? ¿Alguna vez la han leído o no? Bueno, ahí está el rico. No. Ahí está Lázaro. No. Ahí entonces vamos a ver Lucas 16 entonces con Rico y Lázaro. Y les voy a contar una historia antes de comenzar. Hace algún tiempo, si se sabe esta historia, quédese callado, ¿ya? Quédese calladito. Si sabe esta historia, ríese igual, por si acaso. Hace algún tiempo resulta que había un matrimonio en la iglesia que estaban muy viejitos. El matrimonio estaba ya arrugadito, ¿no? Eran tan viejitos que eran ya parte del inventario de la iglesia, ya los abuelitos. Habían mucho tiempo ahí juntos, ya estaban ya ahí a punto de fallecer. Y resulta que el viejito, el anciano, falleció y va con el Señor al cielo, llega al cielo y bueno, ahí está compartiendo en el cielo con todos, con el Señor, en el paraíso. Y al poco tiempo después llega también la ancianita, ¿no? Su esposa, y llega también al cielo y ve a lo lejos, no a su esposo, ¿verdad? Lo ve a lo lejos y corre a sus brazos y le dice: mi amor, qué bueno que estamos los dos juntos acá en el cielo, ven, abrázame, dame un beso, que vamos a estar juntos. Y el esposo la mira y le dice: para, el pastor fue bien clarito, dijo que hasta que la muerte los separen, así que hasta aquí llegamos. Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de la muerte. Uy, qué feo el tema, ¿no? Pero bueno, es algo que debemos aprender hoy, dónde vamos a pasar nuestra eternidad, ¿verdad? Estamos en una época convulsionada. Desde que arrancó la pandemia del COVID, ¿verdad? Que este mundo se volvió súper convulsionado, raro. Estamos prácticamente casi saliendo del COVID, ¿verdad? Estábamos ya por fin con las 3, 4, 5 vacunas por ahí que algunos le pusieron. Estábamos ya por fin con esa cierta normalidad, ¿verdad? Que todos decían, vamos a llegar a un punto de la normalidad, de la nueva normalidad. Y viene la guerra, ¿verdad? Y también se empieza a convulsionar todo nuevamente nuestro alrededor, nuestro mundo, la inflación de precios, ¿verdad? Que se están disparando los precios, la crisis energética, ¿verdad? Están diciendo que no ocupemos mucho el gas, que pasemos frío. Claro, los políticos no pasan frío, ¿no? Ellos dicen que nosotros tenemos que pasar frío. Pero bueno, la crisis energética, ¿verdad? Los carburantes, los combustibles. Pero en medio de toda esta época convulsionada, la iglesia tiene que seguir predicando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que seguir cumpliendo su misión. Somos sal y somos luz en este mundo. Y también haciendo misericordia. Porque así como está la tierra convulsionada, así como está el tema hoy en día de la guerra, está también la iglesia movilizándose. ¿Cuántos hermanos, hermanas, ONGs están saliendo de voluntarios? Están yendo, ¿verdad?, a esa zona de conflicto para llevar alimento, para llevar ropa, para llevar ayuda y para llevar un poquito de consuelo en ese lugar. Hace poquito recibí un audio del pastor Lalo Sosa, el misionero argentino en Málaga, y resulta que él es médico y dice: mira, mañana oren por mí porque mañana me voy en una caravana para la zona de conflicto, voy a estar un poquito primeramente viendo qué podemos hacer porque él es enviado de una organización para estar yendo cada 15 días viajando para allá, ayudando a la gente que lo necesita. Así que Asociación Remar, ubican Remar, también se está movilizando muchísimo Remar para llevar ayuda, asambleas de Dios y también preparándonos, obviamente preparándonos, bueno, no sé, pero puede ser que tengamos que recibir familias de acogida, ¿no? Algunos pastores ya están preguntando cómo es ese tema, cómo hay que hacer. Los hermanos están preguntando en algunas iglesias cómo es de poder también recibir a una familia que lo ha perdido todo para ser también de ayuda y de acogida a ellos. De alguna manera entonces esto también va a afectar nuestro ánimo, ¿verdad? ¿Cuántos han sido afectados esta semana en el ánimo? ¿Verdad?
¿Sí? Yo nomás. Pero hay preocupación, ¿verdad? Hay un poquito de preocupación, hay un poquito de inquietud, hay un poquito de incertidumbre por lo que está sucediendo. Hay un poco de temor, todas esas malas noticias, porque a todas esas malas noticias también hay que sumar las pruebas que cada uno tenemos, las pruebas que vamos atravesando en nuestro caminar con Dios, que van a estar ahí. El Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero están ahí las pruebas, las dificultades de la casa, el cansancio, la lucha contra el pecado, la lucha contra el mundo, Satanás, dificultades en casa, en el matrimonio, los hijos, la suegra también que llega de repente de improviso, llega a la casa. Bueno, bendecimos a la suegra, todas las suegras son bendecidas. Pero en medio de todo esto, de la convulsión que hay afuera y las pruebas también y las dificultades que nos toca atravesar, el Señor nos invita a mirar al cielo, a poner nuestra mirada en el Señor, en Jesucristo. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Él fue apedreado, lo apedrearon hasta matarlo por su fe en Cristo. Pero él, en medio de esa situación, cuando le estaban arrojando esas piedrotas encima de él, él miró al cielo. ¿Y saben qué vio? Vio al Hijo de Dios sentado en el trono. Y pudo ser fortalecido y pudo ser consolado. En medio de toda situación debemos mirar al cielo. Amén. Mirar al cielo. No seamos como Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Que en medio ahí, ¿verdad? Del mar caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. Y estaba con su mirada puesta en Jesús, pero de repente, ¿qué hizo? Miró, empezó a mirar las olas, empezó a mirar el mar y tuvo temor y se hundió. No pierdas tu mirada, no pierdas tu mirada de Jesús. No pierdas tu mirada en Jesús. No pongas tu mirada en las dificultades, en los problemas, en las crisis. Pon tu mirada en Jesús. Entonces, vamos a ver la historia de Rico y Lázaro, porque Lázaro por fin vamos a ver un hombre que llega a la ciudad celestial, y vemos también la condenación de aquellos que llevan vidas religiosas perfectas, pero tienen también su final. El texto de Lucas 16, 19, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Dice, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y los llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua, que refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham les contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, le dijo: Padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham les dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levantara de entre los muertos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es autoridad, porque tu palabra es verdad. Ponemos toda nuestra fe y confianza en tu palabra, Señor, como nuestra guía,
como esa lámpara, Señor, que ilumina nuestro caminar. Tu palabra, Señor, es alimento. Tu palabra, Señor, nos fortalece, nos anima, nos ayuda en toda situación. Gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas. Que hoy, Señor, recibamos tu palabra y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué contraste, ¿no? Qué contraste vemos en esta enseñanza. Un rico, pero muy rico, rico hasta los dientes, ¿verdad? Con lujo, con ostentación, y un pobre, pero ya por el suelo, mendigo, enfermo. ¡Qué contraste! Y el Señor nos relata esta historia y da este contraste porque en el contraste hay una mayor fuerza para que Dios y Jesús permita enseñarnos lo que Él nos quiere enseñar a esta hora. El rico, el versículo 19 dice que había un hombre rico, era muy rico, era un oligarca, tenía yates, era amante del dinero, los placeres, se da los caprichos que quería. Dice la palabra del Señor que vestía ¿de qué cosa? De Giorgio Armani. No. Versace. Vestía de púrpura. Los que conocen un poquito, la púrpura en ese tiempo era carísimo. Vestir de púrpura era carísimo. Para hacer el púrpura necesitaban un tinte que se extraía del caracol de mar. ¿Cuántos han probado el caracol de mar? Me encanta, a mí es riquísimo. Si me quieren regalar, regálenme un poquito de esos caracoles de mar que me encantan. Los de tierra no, ¿eh? Los de tierra se los regalan a Luis, ahí, a Carlos también que le gusta. A ti también te encanta. Se necesitaban 9.000 caracoles de mar para fabricar 1 gramo de tinte de púrpura. Imagínense un vestido completo de púrpura, ¿cuántos caracoles no se necesitaban? Era carísimo, carísimo. Los reyes se vestían de púrpura. Entonces este rico se vestía como un rey. Se creía rey. El rey de toda Jerusalén. También dice que vestía de lino fino. ¿A cuánto le gusta el lino? Vestir de lino. Es bonito el lino, ¿no? Es precioso. Sobre todo en verano. Bueno, aquí en Burgos el lino dura, una semana durará vestirse de lino aquí en Burgos, ¿no? Pero era muy costosa. En esa época el lino era muy costoso. Daniel 12, por ejemplo, nos relata que hay una visión que el Señor Jesús vestía de lino fino. La iglesia también de Cristo viste de lino fino. Entonces este rico vestía de lino fino. De alguna forma estaba diciendo, bueno, yo soy religioso, ¿no? Yo soy como un sacerdote. Yo merezco lo mejor. Yo me he visto de lino y de púrpura. ¡Wow! Tremendo. Y además hacía un banquete no todos los fines de semana. No cada vez que ganaba el Barça o ganaba el Madrid. No. No, hacía banquetes ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Se imagina? Invitados ahí todos los días, comida todos los días. Buen vino ahí, traían vino de Chile para ese banquete porque traían lo mejor vino, no. Traían de todo. Es decir, este tío tenía su cielo, ¿no? Su paraíso acá en la tierra. ¿Qué pasaba con Lázaro? Lázaro, por otro lado, tenía un infierno. Tenía su infierno en la tierra, no podíamos llamar. Vivía en la miseria, versículos 20 y 22. A la puerta de su casa tendía un mendigo. Se atendía. ¿Cuál es la figura cuando habla de se tendía un mendigo? Estaba por los suelos, ¿verdad? Estaba tirado. Posiblemente, no dice el texto, pero posiblemente era lisiado. Posiblemente lo iban a dejar todos los días a Lázaro a la puerta de la casa de este rico, su familia, porque era lisiado. A lo mejor no, por lo más probable es que no podía caminar. Estaba tendido, ¿verdad? Dice, y quería llenarse el estómago, quería comer de lo que caía a la mesa del rico. El rico no tiene nombre, pero el pobre sí tiene. ¿Cómo se llama? Lázaro. En las parábolas de Jesús, si usted lee las parábolas de Jesús, los personajes de las parábolas nunca van a tener nombre. Sin embargo, aquí nos señala a Lázaro, a este personaje por su nombre. Los estudiosos, los comentaristas bíblicos dicen que lo más probable es que esta no sea una parábola,
sea una historia real, no ficticia, real. Este no es el Lázaro que había resucitado Jesús, es otro. Lázaro significa, esto está bueno, Lázaro significa aquel a quien Dios ayuda. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. ¿A quien Dios ayuda? Ignorado este Lázaro, enfermo, lleno de llagas, lo peor para la sociedad, mendigo, pidiendo limosna. En Chile, por los que no sabían, nosotros venimos de Chile, pero hemos sido adoptados por España. En Chile tenemos una frase que dice: este tío no tiene dónde caerse muerto. No sé si lo tienen por ahí también, ¿sí? Y significa que no tiene ni una sepultura el hombre, nada, no ha comprado ni siquiera un nicho para poder caerse muerto un día y que lo sepulten ahí. O sea, no tiene nada. Este Lázaro no tenía dónde caerse muerto, por así decirlo, echado a la puerta del rico. ¿Qué veía este pobre Lázaro? Veía pasar la comida, pasar, ¿verdad? Olía la barbacoa, ¿no? A lo lejos. Veía a los invitados, veía cómo se vestían. Veía todo lo que estaba sucediendo. Ansiaba saciarse ¿de qué? De las migajas que caían al suelo de la mesa del rico. Ansiaba saciarse de eso. Y en esa época de que no había servilleta, la gente se limpiaba con las migas de pan. Entonces se limpiaban las manos y la tiraban al suelo. ¿Y eso qué venían? Venían los perros que andaban por ahí, que no eran los perros finos, ¿no? Como el Angus que tenemos en casa, que es un perro con pedigrí, con todo. Eran perros callejeros, eran perros que las generaciones de ahora no conocen, ¿no? Esos perros callejeros que andan, pero que los conocíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Ahora los perros, ¿verdad? Peluquería, ¿no? Tienen todas sus comidas y todo, pero Lázaro ansiaba comer esas migajas, pero primero le ganaban esos perros que andaban por ahí, se comían las migajas y lo dejaban sin esa comida que quería comer, lleno de llagas. Aquel a quien Dios ayuda. Ahí estaba moribundo, despreciado, lleno, tirado como cualquier cosa. Qué tremendo, ¿no? Yo reflexionaba y decía, aún así en esa condición de Lázaro, en esa condición de miseria, Lázaro dejó un legado para nosotros, para las próximas generaciones. ¿Se acuerdan que el domingo pasado se habló de legado? De dejar legado a las próximas generaciones. Lázaro estaba dejando un legado de fe, un legado de esperanza y un legado de salvación en Cristo Jesús. Proverbios 10:7 dice, la memoria o el legado de los justos es una bendición, pero la fama o el legado de los malvados será pasto de los gusanos. Tú y yo somos justos y dejaremos un legado de bendición. Y tenemos que decidirnos a dejar un legado de bendición, independiente cómo sea nuestra situación. Hay algunos que malinterpretan esta historia y dicen, bueno, a ver, si la cosa es tan así, entonces los pobres se van al cielo y los ricos se van al infierno. Algunos pueden deducir eso. Pero eso está lejos de la realidad. En la Biblia vemos hombres ricos. Abraham fue rico, ¿se acuerdan? Muy rico. Job también tenía muchas riquezas y amaba al Señor. Ahora es cierto que es más difícil, ¿verdad?, para un rico creer. ¿Por qué? Porque él ha puesto su confianza en las riquezas. Ha puesto su confianza en sus bienes, en su posición, ¿verdad? Él ha puesto su confianza en las cosas de este mundo. Entonces, para un rico va a ser obviamente difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que el Señor dijo? ¿Qué dijo? Que era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Se habla que lo más probable que el ojo de una aguja sean unas puertas pequeñas que existían en ese tiempo. Las ciudades amuralladas tenían grandes portones para que entrara la gente, pero cuando llegaba la hora de cerrar la ciudad,
Cerraban esas puertas grandes y había una puerta pequeñita donde todavía la gente podía pasar. Una puerta pequeña, estrecha. Entonces imagínense pasando a alguien que viene con su camello, ¿verdad? Por esa puerta pequeñita. En los pueblos de aquí alrededor podemos ver puertas pequeñas. Yo voy a Covarrubias de repente, voy a, qué sé yo, Orbaneja del Castillo y veo a veces casas con puertas súper pequeñitas. ¿Se han fijado, no? Los que han ido para allá. Digo, ¿cómo es posible? Antiguamente los españoles eran más bajitos, eran pequeñitos. ¿Qué pasó con esas casas? Aquí vivían los gremlins, no sé. Pero son puertas que no sé quién entra. Imagínense, ahí en ese tiempo, un camello, una persona podía pasar un camello, era difícil, pero no imposible, podía pasar con mucho esfuerzo. Eso se refería entonces a la gente que era rica, pero no tiene que ver entonces con eso, ¿no? Que es difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. Ahora, pensar que todos los pobres se van al cielo también es una tontería, ¿verdad? Es una tontería. Hay pobres que aún estando en su condición de pobreza se rebelan contra el Señor. Hay pobres que estando en su condición de miseria, ¿verdad?, se rebelan contra el cielo, se quejan contra Dios. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? No se trata de ser rico o pobre, se trata de dónde tienes puesta tu confianza. Se trata de dónde tienes puesta tu fe. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocer mi pobreza espiritual, reconocer mi miseria espiritual, reconocer que sin Cristo estoy perdido, reconocer que soy un mendigo espiritual y necesito de la gracia y el perdón del Señor. El rico entonces es condenado no por ser rico, sino por amar las riquezas más que a Dios. Y amar también más las riquezas que a su prójimo. Porque el rico veía a Lázaro y veía a este pobre mendigo que estaba ahí apenas. ¿Y qué hacía por él? Nada. Era rico, era orgulloso, era egoísta. Las tenía todas, ¿no? Las tenía todas. El dinero es un buen siervo, pero es un mal señor. Y eso lo hemos aprendido. Nuestro aporte, nuestra generosidad con el reino de Dios debe ser de acuerdo a como Dios nos ha bendecido. Eso es lo que el Señor dice. El Señor te ha bendecido mucho, debes ser generoso con la obra de Dios. Bueno, Dios a lo mejor no te ha bendecido tanto. Cada uno te debe dar de acuerdo a cómo ha sido bendecido. Y dar al Señor, responder al Señor también. Dios te ha bendecido, Dios también merece que le des lo que le corresponde. No solamente dinero, estamos hablando de tu tiempo, estamos hablando de tu generosidad con los demás, estamos hablando también con la obra del Señor, con tu servicio a Dios. La semana pasada Evelyn pidió ayuda para organizar lo de misiones. Creo que se apuntaron 2 personas. 2 personas están dispuestas a servir a Dios en misiones. Yo creo que hay más personas aquí que están dispuestas a decir, yo voy a ayudar, yo quiero colaborar, yo quiero servir al Señor, yo quiero apartar tiempo, a lo mejor de mi descanso o mi tiempo libre para servir al Señor. Anímense a servir al Señor. Estamos viviendo tiempos lindos acá en la iglesia, pero eso va a demandar más trabajo. Va a demandar que nos pongamos también manos a la obra y disponer nuestra vida para su servicio. Porque Él nos ha dado todo. Amén, démosle también lo que le corresponde al Señor. Entonces, Lázaro es aquel a quien el Señor ayuda, y esto es tremendo, porque no sé cuál es tu situación, no sé lo que tú estás viviendo hoy en día, pero quiero decirte que Dios es tu ayuda. Dios es tu ayuda, Dios es tu ayuda en todo lo que puedas estar viviendo, en cualquier situación. El Señor es tu ayuda y tu pronto auxilio. ¿Qué hacemos con Lázaro hoy? ¿Qué hacemos si nos atravesamos con Lázaro? ¿Qué pasa si vemos a un Lázaro por la calle? ¿Qué pasa si nos topamos con alguien así? ¿En un hospital? ¿En una cárcel? ¿Algún familiar que está enfermo, a lo mejor que está a punto de fallecer? ¿O esta misma gente que está huyendo de la guerra? Debemos decirle que este mundo es pasajero. Amados, ese tiene que ser nuestro primer mensaje a las personas, a la gente, y aún a las personas que a lo mejor están viviendo, a lo mejor cuántos enfermos terminales, cuánta gente que está padeciendo. Darle una palabra de consuelo es decirle, querido,
Este mundo que estamos viviendo es pasajero. Ya lo vimos con el COVID, que todo es pasajero. Lo estamos viendo con la guerra, que estamos todos en vilo por lo que pueda pasar. Queridos, este mundo es pasajero. Este mundo pasará. Este mundo se termina en algún momento. Pero los que creen en el Señor estaremos por toda una eternidad con Dios, en su presencia. Este mundo es pasajero, este mundo pasa. Debemos decirle que ponga toda su confianza en Jesús, que se arrepienta de corazón y comience a disfrutar hoy de la vida eterna. Porque nuestro mundo se puede derribar o derrumbar, pero en mi corazón está el reino de Dios viviendo, en gozo, en paz, en esperanza, en paciencia, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé, pero pasó el COVID, o está pasando. Estamos con una guerra ahí desarrollándose y aún así hay gente que no cree en Dios. Y aún así hay gente que cierra su corazón al Señor. Y aún así hay gente que no se arrepiente y que no se pone a cuentas con el Señor. A veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles para que de alguna forma nos despertemos. Con los matrimonios estamos una vez al mes, estamos estudiando un libro, Amor y Respeto, aquí en este lugar. Y las historias, ¿verdad?, que nos llegan al corazón, las historias que nos cuenta aquel libro. Y una de las historias habla de un esposo que un día tuvo una discusión fuerte con su esposa. Le lanzó, creo que un plato, no sé, un jarro o algo de loza y un trozo del plato aquel le pegó en el rostro a su esposa. Le hizo un corte, le sangró, le hizo daño. La esposa, ¿qué hizo? Agarró el teléfono, llamó a la policía, ¿verdad? Como hay que hacer en esos casos, llamar a la policía. Vino, agarró al esposo, pum, y se lo llevó, lo metió a la cárcel. Estamos hablando de un matrimonio cristiano. Para que sepan que lo que es la violencia y lo que son los problemas está tanto afuera como adentro también de la iglesia. Y dice que este hombre estaba ahí en la cárcel y en vez de rebelarse contra Dios y en vez de enfadarse con Dios por lo que estaba pasando, buscó al Señor. Dice que se puso a orar, se puso a buscar al Señor y me imagino que también a clamar a Dios, ¿verdad?, por la situación que estaba viviendo. Dice que tuvo una visión, se vio discutiendo con su esposa, discutiendo, insultándose entre ellos. Pero de repente esa visión cambia y ve que en vez de esos insultos o esas faltas de respeto que estaban ahí en ese momento discutiendo, ve que su esposa está diciéndole a él: te necesito que me ames, necesito que me abraces, necesito que estés conmigo. Es como que todas esas, a lo mejor, faltas de respeto que él estaba viviendo de su esposa o esos insultos, era un clamor de su esposa para que él lo amara, para que él cambiara, para que él fuera diferente y más cariñoso con ella. Dice que eso le cambió, se arrepintió, dice que volvió a su hogar, después salió ese fin de semana de la cárcel y pudo restaurar su matrimonio, pudo restaurar su familia, pedir perdón, recibir consejería y ayuda. Y hoy están ayudando a muchos otros matrimonios a salir de su crisis y sus problemas. Porque a veces el Señor nos mete en situaciones, ¿verdad?, difíciles para que despertemos y entendamos la gracia, la misericordia del Señor y nuestros corazones sean sanados. Ambos, dice la palabra del Señor, que murieron. A todos nos toca. Le quiero profetizar con los ojos abiertos. A todos nos va a tocar un día. Lázaro habrá muerto de hambre o habrá muerto por la enfermedad, qué sé yo. Y el rico, ¿lo habrán asesinado? ¿Lo habrán matado a este rico para quedarse con la herencia? Alguna viuda negra por ahí también. Y cuando muere Lázaro, es llevado al seno de Abraham por los ángeles. Y el rico, ¿qué hace? Fue sepultado. Es decir, la muerte pone las cosas en su sitio. Eso es así. La muerte va a poner las cosas en su sitio. El pobre es levantado y el rico desciende. Lázaro entonces llega a la ciudad celestial, llega al seno de Abraham, llega al lugar ahí, ¿verdad?, de consuelo.
Y lo primero que Lázaro recibe es sanidad, porque en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay enfermedad, ¿verdad? En el cielo estaremos completamente sanos, seremos cambiados, seremos renovados. Lázaro recibe el abrazo, recibe el consuelo, sus lágrimas son secadas, sus llagas son quitadas y le sirven una mesa, ¿verdad? A Lázaro ahí en ese lugar, los ángeles sirven la mesa para que él esté continuamente sirviéndose a esa mesa, junto a Abraham, junto a la presencia de Dios, gozando del reino de Dios. Y el rico desciende al Hades, versículo 23, que dice: en el infierno, dice, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. El rico desciende al Hades. Queridos, si alguno tenía alguna duda, el infierno existe. El infierno es real. Es un lugar de tristeza y tormento continuo. Imagínense, hace segundos el rico estaba viviendo la vida loca, ¿verdad? Y de repente, en un instante, se encuentra en ese tormento. No hay estado intermedio, no hay purgatorio, no existe el limbo, quítense eso de la cabeza. No existe la reencarnación, existe el infierno y es real, Y nadie puede pasar del infierno al cielo porque es un lugar perpetuo. Es un lugar de tormentos, primeramente un tormento físico. ¿Qué pasaba con este rico? ¿Qué tenía? Tenía sed. Qué paradoja, ¿no? Hace instantes estaba bebiendo el vino, ese es el mejor vino, sin parar, sin detenerse. Todo lo que quería tomar lo tenía y en ese momento tenía sed. Tenía sed. Entonces es un tormento físico, es un tormento espiritual, porque hay una separación eterna de la bondad, de la misericordia y de la protección de Dios. Los no creyentes se burlan de que existe o no existe el infierno. Había una banda en mi país, en Chile, muy famosa que se llama Los Tres. Y ellos cantaban, tenían una canción que al final de la canción decía: nos vemos en el infierno, lleven bronceador. Suena chistoso, ¿no? Suena chistoso. Y el mundo se burla, y el mundo hace, ¿verdad?, risa y chiste de esto, pero lo cierto es que es real. Es también un tormento emocional, versículo 27. ¿Qué nos dice? Dice: te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre y les advierta, ¿verdad?, para que no vengan a este lugar de tormento. Entonces, emocional, te ruego. Hay una culpabilidad. ¿Qué se habrá sentido el rico? ¿Habrá sentido que fue mal ejemplo? ¿Que durante su vida renegó contra la fe? Y dice que vaya Lázaro a hablarles. Que vayan a hablarles porque él está viendo que sus 5 hermanos se están perdiendo, que sus 5 hermanos van directo al lugar donde él está en ese momento y dice que alguien les vaya a hablar, que alguien les vaya a advertir y que alguien les vaya a decir que se arrepientan, que cambien, porque mis hermanos son orgullosos, porque mis hermanos también son altaneros como yo, porque también mis hermanos confían en las riquezas y en este mundo, que vayan y que alguien por favor les diga, les advierta. En el cielo estaremos con nuestras conciencias tranquilas, sin culpabilidad. Una conciencia limpia, tranquila. En el infierno no nos va a atormentar y nos va a matar esa conciencia día y noche. Por eso, queridos, debemos correr a los pies de Cristo. Cristo nos está esperando. Cristo nos está llamando. Estamos viendo señales del último tiempo. Señales del último tiempo para que la iglesia despierte, para que la gente se acerque al Señor, para seguir haciendo la obra de Dios. Corramos a los pies de Cristo. El infierno es real, pero el cielo también es real y representa la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios. Eso representa el cielo, un lugar de gracia, un lugar de amor, un lugar de recepción, un lugar donde somos aceptos, somos bienvenidos a través de Jesucristo. Somos bienvenidos a través del sacrificio de Cristo Jesús.
versículos 29 y 30. Dice, pero Abraham, entonces cuando dice, bueno, mándale a Lázaro que vaya, que le advierta, ¿verdad? Dice, pero Abraham le contestó, dice, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. ¿Qué significa aquello? A Moisés y a los profetas. ¿Qué es Moisés y los profetas? ¿Qué significa? ¿Que tenían qué? Que tenían la palabra del Señor. Que tenían la palabra del Señor. Qué interesante, ¿no? El valor que Dios pone a la palabra, ¿no? A la palabra. Tienen a la palabra. Dicen, escuchen a la palabra porque a través de la palabra pueden tener salvación. Porque Dios decidió salvar a la humanidad a través de la locura de la predicación. Desde que Cristo está en la tierra, vino a la tierra y comienza con la venida del Espíritu Santo, la iglesia del Señor, se predica a Cristo, se predica a Jesucristo en todo lugar. Y a través de la predicación de Jesucristo, muchos vienen a los pies del Señor. Muchos vienen a los pies de Cristo. Entonces escuchemos la palabra, estemos atentos a la palabra porque ahí hay vida eterna y hay bendición para nosotros. Dice, bueno, pero le replica, ¿no? Dice, está bien, está la palabra y todo, pero si se presenta uno entre los muertos, dice, estoy seguro que se van a arrepentir. Estoy seguro que se van a arrepentir. Y ya habían tenido a Lázaro, ¿se acuerdan que Lázaro había resucitado? El otro Lázaro ya había resucitado y lo querían matar a ese tío también. No se arrepintieron para nada. Y además, tenemos a alguien que resucitó de los muertos, a Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y aún así hay gente que no cree. Aún que Jesucristo resucitó entre los muertos para no ver muerte jamás, aún así hay personas que no creen. Entonces eso que si se levanta un muerto o si viene un ángel o para ver a Dios, yo lo quiero ver en persona, Dios, ¿qué me cuentan de Dios? Yo lo quiero ver. O yo quiero ver una señal, un milagro. No, esto no es así. Esto es por fe. Esto es por fe. Poner toda tu confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. La fe viene por el oír la palabra del Señor. No esperes un milagro, no esperes ese ángel. Acércate a Cristo Jesús, acércate a la palabra de Dios, encontrarás gozo, vida eterna, paz, salvación. El Señor dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Florencia, por favor, si puedes pasar. El Señor dice en su palabra que Dios resiste a los orgullosos, resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Y esta historia que el Señor cuenta, a los primeros que le estaba dando con un palo, por decir así, eran los fariseos, eran los religiosos de la época, que ellos pensaban que porque ellos se portaban bien, porque ellos llevaban una religión perfecta, porque ellos tenían dinero y se codeaban con la élite, porque ellos eran judíos, porque estaban circuncidados al 8º día y porque ellos venían de esa tradición y ese linaje judío. Ellos pensaban que por ser y porque tenían supuestamente esa bendición del Señor llegaban al cielo. El Señor les da con esta historia, les dice, vosotros sois orgullosos, vosotros sois altivos, vosotros sois soberbios, vosotros me celebráis fiesta y me celebráis sacrificios y entráis en mi templo, dice el Señor, y hacéis grandes oraciones y te sabéis la palabra y un montón de cosas, decía el Señor. Pero el Señor dice, tu corazón está lejos de mí. Tu corazón está lejos de mí, porque todo es palabrería. Pero tu corazón, le decía a ellos, está lejos, está lejos, está lejos, está lejos. En cambio, este mendigo halló gracia.
¿Qué tenía este mendigo para ofrecerle a Dios? ¿Qué tenía este pobre hombre para ofrecerle a Dios? No tenía nada. Pero tenía un corazón que reconoció que necesitaba a Jesús, aún en su condición. Aún en su condición, aún en su sufrimiento, aunque la estaba pasando mal, aunque estaba atravesando ese desierto y esa crisis, tuvo un corazón para amar a Jesús y para seguir a Jesús. Juan 3:17 dice: Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Y con esta palabra yo no quiero condenar a nadie, porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Jesús vino para salvar tu vida. Jesús no vino a condenar tu vida. Jesús no te condena. ¿Sabes por qué no te condena? Porque tu conciencia te condena. ¿Para qué te va a seguir condenando? Si es tu conciencia la que te está diciendo necesitas a Jesús. Si es tu conciencia la que te dice mira lo que hiciste, está mal delante del Señor. ¿Para qué Jesús te va a condenar? Jesús te dice yo te amo. Yo morí por ti en la cruz y yo tengo una vida para darte, una vida preciosa. Póngase de pie donde está. Yo me convertí a los 13 años. A los 13 años entregué mi vida al Señor. Fue en una escuela bíblica. Algo sencillo. Estaba la maestra, compartió con nosotros esa clase y al final ella me dice si yo quería aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y yo en ese momento tuve esa convicción de pecado, tuve esa convicción de que necesitaba a Cristo en mi vida. Tenía una sed espiritual. Me había metido hace poquito en los católicos, estaba yendo al mes de María, había ido a algunos campamentos católicos, estaba yendo a algunas misas. Pero cuando llego a una iglesia evangélica de barrio, pequeñita, algo en mi corazón, que en este momento yo entiendo que es el Espíritu Santo, me confirma que ese era el camino. No la iglesia, sino Jesucristo. El único que es el camino para llegar al Padre. Y entrego mi vida al Señor y entregó mi vida al Señor mi papá, mi madre, mis hermanos. Y estábamos parecidos a este mendigo porque fue una situación de pobreza en ese momento. Llegamos a los pies del Señor. Toda mi familia estaba pasando por mucha necesidad económica. No teníamos gas, hacíamos fuego con unos palos que tenía mi padre por ahí, le regalaban comida, nos regalaban comida los que podían. La ropa se pasaba de mi hermano, se pasaba ahí. Yo era el segundo de 4 hermanos, entonces bueno, la ropa tampoco me llegaba tan mal, ¿no? Pero al último, imagínense el que le llegaba. Pero en esa condición el Señor llegó a mi familia, a mi vida y transformó nuestra realidad. Y el Señor hoy quiere salvar nuestra vida una vez más. Quiere traer esa respuesta que andamos buscando. Y Dios nos dice a esta hora: deja de armar tu propia religión, deja de acomodar tu propia religión, deja de hacer una religión a la carta. Porque Dios no es un restaurante donde vamos y decimos esto me gusta y esto no me gusta. Esto me interesa y esto no me interesa. Dios no es un Dios a la carta. Deja de armar una religión a tu gusto y bajo tus condiciones. Esto sí, esto no. Esto lo puedo sacar de otro, que también hay otras religiones que también no son malas, ¿no? Decimos. Y sacamos, y de mi cultura, y de mis pensamientos, de mi sabiduría, de mi filosofía, vamos armando una religión. Pero Jesús es la verdad, es el camino, es la vida.
Podemos confiar en Él, podemos confiar en la Escritura bíblica, podemos confiar en que el Espíritu Santo a esta hora está trayendo convicción de pecado en tu corazón, que el Espíritu Santo está trayendo convicción de juicio, de justicia en tu vida, para que te vuelvas al Señor, para que regreses a casa y le entregues toda tu vida al Señor. Y seas libre del orgullo, y seas libre del pecado, y seas libre de toda atadura, y seas libre, y seas libre en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Pon tu mano en tu corazón a esta hora. Pon tu mano en tu corazón a esta hora. Gracias, Señor. Porque a través de esta palabra, Señor, dura a veces de digerir, pero es una palabra que nos trae consuelo. Es una palabra, Señor, que nos trae paz. Es una palabra, Señor, para correr a tus brazos, Señor, y refugiarnos en ti. Gracias, Señor, porque a través de ti tenemos entrada al cielo. Gracias, Señor, porque a través de ti, Dios, tú nos permites, Dios, tener la vida eterna. Vuelvo a ti, dile ahí donde estás, Señor, vuelvo a tu casa, vuelvo a tu hogar, corro a tus pies, regreso a ti, Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Ven a mi corazón, Jesús, ven a mi vida, Jesús. Te entrego todo lo que soy a ti, te entrego mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro. Quiero comenzar una nueva vida contigo, Señor. Te entrego todo lo que soy a ti, Padre. Quiero estar contigo, Señor. Quiero que obres en mi vida porque te necesito, Dios. Quiero que obres en mi familia, en mi matrimonio, Señor. Quiero ser libre. Quiero ser libre, seguir tus pasos, Señor. Reconozco mi debilidad, reconozco, Señor, mis ataduras. Creo en ti, Jesús. Haz algo en mi vida, Señor. Haz milagros en mi vida, Señor. Hay situaciones, Señor, que yo no puedo, pero tú has vencido, Jesús. Y me rindo a ti para que tú, Señor, en mí seas todo. Para que tú en mí seas la fuerza que yo no tengo. Para que tú en mí, Señor, seas la victoria, Señor, en todo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos al cielo y adórale. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Jesús. Levanta tus manos al cielo a esta hora. Dale gracias. Dale gracias. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por esa paz. Gracias por tu consuelo. Gracias porque nos libras del temor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias porque a pesar de todo lo convulsionado, Señor, que pueda estar este mundo o nuestro mundo interior, en tu palabra, Señor, hay verdad, hay consuelo, hay vida, hay luz y hay renuevo, Señor. Renueva nuestras fuerzas a esta hora, Dios. Renueva nuestras fuerzas, Señor, para enfrentar la semana. Renueva nuestras fuerzas para enfrentar los desafíos de cada día, Señor, confiados en ti y en tu palabra. Gracias, Señor. Bendigo cada familia, bendigo cada amigo, cada hermano, Señor, en este lugar. Y nos vamos en tu paz y en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí donde estás.